El calor aplasta la ciudad como una mano invisible. Las aceras arden. Los cafés huelen a café frío y sudor. Pero en el interior del palacete privado de la calle Faucher, en el 16º distrito, el aire tiene otra temperatura. La temperatura del miedo, de ese miedo silencioso que no tiene nombre, que no se puede explicar con palabras, que simplemente está ahí, sentado en una silla de madera junto a la cama de un hombre que se está muriendo. El hombre se llama Jacques-Yves Cousteau, 76 años. Marino, cineasta, explorador, inventor. El hombre que le enseñó al mundo lo que había debajo del agua. El hombre que inventó el aqualung, que filmó los fondos del Mar Rojo cuando nadie sabía que existían, que llevó a millones de personas frente al televisor para mostrarles que el planeta era en realidad un planeta oceánico. El hombre que habló con los tiburones en su propio idioma, el silencio. Ahora ese hombre yace en su cama, con la respiración cortada, con los labios secos, con los ojos entrecerrados, mirando un punto fijo en el techo que quizás solo él puede ver. Francine Cousteau, su esposa, su última compañera, la mujer que lo conoció cuando ya era leyenda y que lo amó igualmente, está sentada a su lado. Le sostiene la mano. Los médicos han venido y se han ido. Han dicho lo que médicos dicen cuando ya no hay nada que decir, que es cuestión de tiempo, que hay que acompañar, que hay que escuchar. Y Francine escucha, porque ya que se intenta hablar, los labios se mueven. El pecho sube y baja con un esfuerzo visible, como si cada respiración fuera una negociación con el propio cuerpo. Francine se inclina, acerca el oído a los labios de su marido. El cuarto está en silencio absoluto. Ni el tráfico de París llega hasta aquí. Solo el tic de un reloj que alguien olvidó detener. Y entonces llegan las palabras. 2 palabras. Solo 2. Pero pronunciadas con una claridad sorprendente para un hombre en ese estado, con una certeza que no deja espacio para la confusión. El Baikal tenía razón. Francine se congela. ¿El Baikal? ¿De qué está hablando? Acaban de regresar de allí, apenas 3 meses atrás. Ella recuerda el viaje, el frío de Siberia, el lago que parecía un mar interior, los rostros de los miembros del equipo cuando bajaron del avión en Moscú. Recuerda sobre todo la mirada de su marido al volver. Una mirada que no había visto nunca en 40 años de conocerle. Una mirada que no era asombro exactamente, ni miedo exactamente, sino algo que contenía ambas cosas y al mismo tiempo las superaba a las dos. Los ojos de Cousteau se cierran. La respiración se detiene. Francine aprieta la mano de su marido. Pero ya sabe, el gran Jacques-Yves Cousteau se ha ido y se ha llevado consigo un secreto que nadie en las décadas siguientes logrará descifrar del todo. 3 meses antes de esa tarde parisina, en abril de 1997, el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú recibió a un grupo de hombres que llegaban desde Irkutsk. 8 personas, un equipo de filmación, y al frente de ellos, con el gorro marinero que jamás abandonaba, el propio Cousteau. Los periodistas que esperaban en la terminal, había al menos una docena porque la llegada de Cousteau era siempre noticia. Se llevaron una decepción. El explorador levantó una mano en señal de saludo, pronunció algo inaudible y se metió en un coche que arrancó sin esperar preguntas. Quienes estuvieron en la terminal esa tarde relataron después, todos con una coherencia que resulta perturbadora, que el equipo completo tenía el mismo aspecto, no cansados, no eufóricos como suele estar un equipo después de una expedición exitosa, sino silenciosos, encerrados en sí mismos, como si hubieran hecho un pacto tácito de no hablar. Ni siquiera Bertrand, el operador de cámara conocido en toda la industria por su incapacidad para guardar silencio más de 3 minutos seguidos, abrió la boca durante el vuelo de 4 horas desde Irkutsk a Moscú. El mundo tardó un mes en ver lo que habían filmado. La película se llamó El espejo del Baikal. Ese título fue la primera señal. Cousteau titulaba sus documentales con una claridad casi militar. El mundo del silencio, el mundo sin sol, la odisea del equipo Cousteau, nombres directos, descriptivos que decían exactamente lo que iban a encontrar dentro. Pero el espejo del Baikal no describía nada, planteaba una pregunta.
¿Qué hay al otro lado del espejo? ¿Qué refleja ese lago que los demás espejos no pueden capturar? Los críticos de la época lo notaron. Uno escribió en Le Monde que el maestro sugería sin mostrar, insinuaba sin decir, construía un laberinto sin puertas y te dejaba adentro. Otro, menos amable, dijo que era el trabajo más hermético de Cousteau en 40 años de carrera. Ambos tenían razón, ambos se equivocaban en la conclusión que sacaron de ello, porque ninguno de ellos sabía lo que le había ocurrido a Cousteau en las profundidades del lago. Nadie lo sabría durante 6 años. Bélgica. Hospital de Ali, ciudad de Lieja. Octubre de 2003. Pierre Marange tiene 57 años y le quedan 3 días de vida. Buceador fotógrafo. 23 años al servicio de Jacques Cousteau. Ha tocado el fondo del Mar Rojo. Ha nadado entre ballenas jorobadas en el Pacífico Norte. Ha filmado corrientes submarinas en el Índico que nadie había documentado antes. Ha visto cosas que la mayoría de los seres humanos solo pueden imaginar. Y ha guardado silencio sobre todas ellas con una disciplina que habría hecho llorar de orgullo a cualquier agente de inteligencia. Pero ahora ya no hay razón para guardar silencio. El periodista que entra en la habitación del hospital no va buscando una historia. Va a rendir respeto a un veterano, a escuchar recuerdos amables de un hombre que vivió una vida extraordinaria. Lleva un cuaderno pequeño y un bolígrafo azul. Sale de esa habitación 3 horas después con las manos temblorosas y 27 páginas escritas. Marange está en la cama. La voz es débil, pero los ojos arden con una intensidad que contradice todo lo demás. Hay algo en esa mirada que el periodista, un hombre llamado Etienne Garrigue, que llevaría esa noche sin poder dormir, describiría después como la mirada de alguien que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo y por fin puede soltarlo. Hablan de los primeros años, de las expediciones en el Mediterráneo, de cómo aprendió a bucear con Cousteau mirándole, que era la forma más exigente y también la más efectiva de aprender. Y entonces, con una naturalidad que sorprende al periodista, Marange cambia el tono, la voz baja un poco más. Las palabras vienen más despacio, como si cada una necesitara ser elegida con cuidado. Lo que ocurrió en el Baikal en marzo del 97, dice Marange, no lo he contado nunca a nadie, ni a mi mujer, ni a mis hijos. Prometí no contarlo y cumplo mis promesas. Pero cuando uno se muere, las promesas cambian de naturaleza. Silencio. Garrigue no dice nada. Intuye que el silencio es lo correcto. Bajamos a 1640 metros, continúa Marange. Cousteau y yo, en el batiscafo experimental que los rusos habían preparado para la expedición. Las luces iluminaban el fondo. Y entonces lo vimos. Pausa. Cousteau me quitó la cámara de las manos. No dijo nada. Simplemente la tomó y empezó a fotografiar. 20 minutos sin parar. No lo había visto nunca así. Jamás en 23 años. Cousteau fotografiaba con la misma economía con la que hablaba. Un gesto aquí, un encuadre allá, nunca más de lo necesario. Pero esa tarde, en el fondo del Baikal, disparó el obturador como un hombre poseído. Cuando intenté mirar qué estaba fotografiando, colocó el cuerpo de manera que yo no pudiera ver. El periodista escribe sin levantar la vista del cuaderno. Cuando subimos, dice Marange, Cousteau tenía la cara blanca como el papel. Le temblaban las manos. Era la primera vez en 40 años que le veía temblar. Le pregunté qué había pasado. Me miró y dijo, ya lo había visto antes, Pierre, en otro lugar, pero allí estaba cerrado. Garrigue levanta la vista del cuaderno por primera vez. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había visto antes dónde? Marange cierra los ojos unos segundos. La enfermera entra con agua. El buceador bebe un sorbo y continúa. No lo sé, no me lo dijo. En el avión de vuelta a Moscú me acerqué a hablar con él. Estaba solo junto a la ventanilla. Me miró y me dijo una sola cosa. Silencio, Pierre. Ahora lo sé con certeza. ¿Saber qué? No respondió. Se giró hacia la ventanilla y no volvió a hablarme en todo el viaje. Esa entrevista se publicó el 23 de octubre de 2003 en un periódico belga de 3.000 ejemplares. Pasó absolutamente desapercibida durante semanas. Pierre Marange murió el 13 de noviembre de ese mismo año.
Los médicos que firmaron el certificado de defunción señalaron que el cáncer había progresado con una velocidad inusual en sus últimas semanas. Los familiares, en privado, hablaron de otra cosa, que todo se había precipitado después de la entrevista, que 3 semanas eran muy pocas para una caída tan repentina. Nadie los escuchó, pero las preguntas no mueren, se transmiten, se filtran, encuentran grietas y se cuelan por ellas. ¿Qué vio Cousteau en el fondo del Baikal a 1,640 metros de profundidad? ¿Por qué fotografió durante 20 minutos sin permitir que nadie más mirara? ¿Qué significa la frase "ya lo había visto antes en otro lugar, pero allí estaba cerrado"? ¿Qué otro lugar? ¿Cerrado cómo? ¿Por quién? Y sobre todo, ¿por qué todos los que se acercan demasiado a esas preguntas terminan en silencio? Hay un hilo que no aparece en los documentales de Cousteau. No aparece en sus libros, ni en sus entrevistas, ni en los 12 volúmenes de sus memorias publicadas. Pero existe. Y el hilo conduce, con una precisión que asusta, a octubre de 1972, al costado occidental de la Antártida, a una profundidad de 42 metros. Algo que los marineros que estaban a bordo del Calypso nunca describieron en público y que los archivos franceses mantendrán clasificados hasta el año 2048. Algo que, según los pocos indicios disponibles, tiene la forma de un portaaviones blanco y una inscripción en alemán, una sola palabra: Eingang, entrada. Ese es el principio de esta historia, no el principio cronológico. Ese está en los años 30 del siglo pasado, en una expedición alemana que oficialmente buscaba focas y pingüinos, sino el principio emocional, el punto en el que algo que debería ser imposible empieza a tener una forma reconocible, un contorno, un peso. Cousteau llegó a ese contorno 25 años antes de morir. Lo rozó en la Antártida en el 72 y guardó silencio. Lo encontró de nuevo en las profundidades del Baikal en el 97 y lo reconoció. Y murió 3 meses después susurrando que tenía razón. ¿Razón sobre qué? Esa es la pregunta que este relato intenta responder. No con certezas. Nadie honesto puede ofrecer certezas sobre algo que los gobiernos de 3 continentes llevan décadas borrando, sino con el único material disponible: los testimonios de quienes estuvieron allí, los documentos que escaparon a la destrucción, los silencios que hablan más alto que cualquier declaración oficial. El lago Baikal tiene 1,642 metros en su punto más profundo. Está en Siberia. Contiene el 20% del agua dulce no congelada de todo el planeta. Es el lago más antiguo de la Tierra, 25 millones de años. Y según los archivos que los investigadores han logrado reconstruir en los últimos años a partir de fragmentos dispersos en 3 países distintos, en su fondo hay algo que no debería estar allí. Algo que existe también en la Antártida. Algo que llevó a un hombre de 76 años a susurrar sus últimas palabras con la seguridad de quien finalmente ha resuelto el enigma de su vida. Algo que continúa ahí abajo mientras estas palabras son leídas. Esperando. Octubre de 1972. Aguas del Océano Antártico. La Guerra Fría no era una metáfora. Era un estado permanente del mundo. Una tensión que lo impregnaba todo: la política, la ciencia, la exploración, el arte, incluso el océano, especialmente el océano, porque en los mares no había fronteras visibles, no había muros de cemento ni alambradas, y esa ausencia de límites convertía cada expedición científica en una operación de inteligencia disfrazada de curiosidad académica. El Calypso navegaba hacia el sur desde hacía 18 días. Jacques Cousteau llevaba a bordo un equipo de 14 personas, biólogos, buceadores, cineastas. La expedición oficial tenía como objetivo documentar la fauna marina en las aguas del litoral antártico occidental, los pingüinos emperador, las focas leopardo, las corrientes subpolares, material valioso para la serie que Cousteau preparaba para la televisión americana. Pero había otra razón para ese viaje, una razón que no aparecía en ningún documento público. Una razón que el propio Cousteau solo había compartido con 2 personas a bordo.
El marinero Claude Richard, que tenía entonces 40 años y que hoy, con 94, vive en una residencia de ancianos en Tolón y se niega a hablar con cualquier periodista que llame a su puerta, era uno de esos dos hombres. En 2024, un reportero consiguió sentarse frente a él durante exactamente 4 minutos, antes de que el anciano se levantara y cerrara la conversación con una frase que el reportero grabó en su teléfono y que circuló durante semanas en foros especializados. ¿Quiere morir joven? Siga haciendo preguntas sobre el Baikal. No mencionó la Antártida, solo el Baikal. Eso, para quien sabe escuchar, dice mucho. El Calipso llegó a las coordenadas 71 grados de latitud sur, 88 grados de longitud oeste, el 14 de octubre de 1972. Era medianoche, pero en esas latitudes el sol austral apenas se ponía, de modo que la luz era una penumbra anaranjada que lo bañaba todo con una irrealidad de película. El mar estaba en calma, una calma que los marineros experimentados llaman calma falsa, porque en esas aguas la tranquilidad superficial esconde corrientes en profundidad capaces de voltear embarcaciones. Cousteau conocía ese mar, lo había navegado antes, pero algo en su actitud de esa noche era distinto, según los testimonios que se han podido recuperar décadas después. Estaba encubierta antes que nadie. Miraba el agua. A las 6 de la mañana del 15 de octubre, él mismo bajó con el primer equipo de buceo. La profundidad objetivo era 40 metros. Dentro del rango de seguridad para buceo convencional, aunque en aguas de esa temperatura, menos de 2 grados centígrados, cada minuto tenía un coste físico elevado, 40 metros. Y lo que encontraron a esa profundidad cambió, aunque nadie lo supiera todavía, el sentido de todo lo que vino después. Según los fragmentos de diario de a bordo que sobrevivieron, se conservan apenas 3 páginas, manuscritas, en posesión de un coleccionista privado que rechaza revelar su identidad. Cousteau ascendió a los 40 minutos, sin el equipo de filmación que había llevado consigo, sin imágenes, con el traje mojado y los ojos abiertos de una manera que el oficial de cubierta describió en su propio cuaderno personal como la mirada de alguien que acaba de entender algo que lleva toda la vida sin entender. Esa tarde convocó a los 2 hombres de confianza. Les habló durante 2 horas en el camarote principal, con la puerta cerrada. Lo que dijo en ese camarote nunca ha sido reproducido de manera directa, pero las consecuencias de esa conversación son verificables. La expedición continuó otros 5 días, durante los cuales Cousteau realizó 6 inmersiones adicionales en el mismo punto, siempre solo o con un único acompañante. Al finalizar la última inmersión, ordenó sellar todos los rollos de película en contenedores metálicos, que fueron transferidos directamente a un representante de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa, el Servicio de Inteligencia Exterior de Francia, que esperaba en el puerto de Ushuaia cuando el Calipso hizo escala de regreso. El documental sobre la Antártida de ese año nunca llegó a emitirse. No existe ninguna declaración oficial sobre por qué. Los archivos del Servicio de Inteligencia francés, que podrían contener respuestas, permanecerán clasificados hasta el año 2048. 22 años todavía. Para comprender qué pudo haber encontrado Cousteau a 40 metros de profundidad frente al litoral antártico occidental, es necesario viajar 34 años atrás en el tiempo. Diciembre de 1938. El buque de investigación alemán Schwabenland, nombre que significa literalmente Tierra de Suabia, una región del sur de Alemania, zarpa con órdenes firmadas en Berlín. El capitán es Alfred Richer, marino experimentado y fiel a los principios de la época. La misión oficial, catalogación de fauna antártica y reconocimiento topográfico de la costa occidental del continente. La misión real, documentada posteriormente en archivos desclasificados, era otra: identificar un territorio habitable para el establecimiento de una base permanente del Tercer Reich en el Polo Sur. Durante 5 meses, desde diciembre de 1938 hasta abril de 1939, la expedición recorre metódicamente la costa y encuentra algo que no estaba en los mapas: un oasis, una franja de tierra libre de hielo, de aproximadamente 80 kilómetros cuadrados, con temperaturas geotérmicas anómalas.
Mientras el exterior marca 40 grados bajo cero, en ese oasis la temperatura superficial no baja de 10 grados sobre cero. Hay agua líquida, hay cuevas de profundidad desconocida. Los geólogos de la expedición las exploran hasta donde les es posible y detienen su avance cuando, a aproximadamente 200 metros de la entrada, la temperatura del suelo sube de manera inexplicable y el aire se vuelve denso con un olor que ninguno de ellos logra identificar. Lo llaman Nueva Suabia, lo cartografían, envían el informe a Berlín y entonces la guerra empieza a ir mal para Alemania. Las prioridades cambian. El oasis antártico queda en un segundo plano, oficialmente, porque en los años que van de 1943 a 1945, varios buques de la Marina alemana realizan travesías hacia el sur que no aparecen en los registros convencionales de la guerra, buques que salen, que no regresan, que no aparecen hundidos en ningún parte de combate, que simplemente desaparecen de la documentación como si nunca hubieran existido. ¿A dónde fueron? Los historiadores que han dedicado años a rastrear estos movimientos señalan todos hacia el mismo punto del mapa, las coordenadas que en 1972 visitó el Calypso, las coordenadas que en 2019 la empresa privada Ocean Infinity encontró marcadas en rojo en un mapa clasificado de la Marina de los Estados Unidos. Las coordenadas que permanecen cerradas al tráfico civil, con la explicación oficial de maniobras militares continuadas, ya 7 años seguidos. Y entonces aparece el portaaviones blanco. Cousteau lo llamó así en las 3 páginas del diario que sobrevivieron. No usó ningún otro nombre. No describió su naturaleza exacta, ni sus dimensiones precisas, ni su origen. Solo escribió: portaaviones blanco, 42 metros, inmóvil, sin señales de deterioro visible a pesar de la antigüedad evidente. Inscripción en la proa. Una palabra: Eingang. Eingang. Entrada en alemán. Una entrada. ¿A qué? La pregunta parece absurda cuando se formula por primera vez. Un portaaviones a 40 metros de profundidad frente a la costa antártica, con una inscripción que dice entrada en alemán, parece más el argumento de una novela de aventuras que un dato verificable. Pero el problema real para quienes prefieren la versión más cómoda de los hechos, es que ese dato no ha podido ser refutado. En 1994, 3 años antes de la muerte de Cousteau, el investigador noruego Lars Henriksen publicó en una revista académica de Oslo un artículo sobre anomalías geofísicas en el sector occidental antártico. En ese artículo, sin mencionar en ningún momento a Cousteau ni al Calypso, describía una formación submarina artificial de origen incierto, a una profundidad compatible con los datos del diario. El artículo fue retirado de la publicación 6 semanas después de su lanzamiento. Henriksen explicó públicamente que había errores metodológicos que justificaban la retirada. Sus colegas de la Universidad de Oslo afirmaron en privado, según varios testimonios recogidos años después, que Henriksen nunca había cometido un error metodológico en su vida. Henriksen murió en 1997, el mismo año que Cousteau. Infarto cardíaco. Tenía 53 años y había pasado revisión médica 3 meses antes sin ninguna anomalía en los valores cardiovasculares. Baikal, Siberia, enero de 2020. El batiscafo Vityaz es el orgullo de la ingeniería oceanográfica rusa. Puede descender a cualquier profundidad. Sus sistemas de navegación autónoma son los más avanzados disponibles en ese momento. Su casco resiste presiones que aplastarían cualquier submarino convencional. Nadie en el equipo tiene razones para creer que algo puede salir mal. El equipo es internacional. El piloto ruso se llama Viktor Nishuta. El oceanólogo alemán se llama Kurt Müller. El biólogo japonés se llama Hiroshi Tanaka. Son profesionales. Personas metódicas, entrenadas, con décadas de experiencia acumulada entre los 3. El 23 de enero descienden a 1,630 metros. El fondo del Baikal en ese punto es un paisaje de sedimento antiguo y oscuridad total. Los focos del batiscafo iluminan un radio de unos 20 metros. Nishuta maneja los controles con precisión. Müller registra datos. Tanaka fotografía organismos que a esa profundidad son en su mayoría desconocidos para la ciencia.
Y entonces los focos encuentran la cápsula, metálica, 3 metros de diámetro, con pequeñas ventanas circulares que en la jerga técnica se llaman ojos de buey, posada en el sedimento de manera independiente, sin estar adherida a ninguna estructura circundante, completamente distinta a cualquier objeto catalogado en las expediciones previas al lago, y emitiendo luz, una luz azul pálida, tenue, constante, no una bioluminiscencia de origen orgánico. Tanaka, que lleva 20 años estudiando organismos bioluminiscentes, lo descarta de inmediato. Una luz artificial, una luz que implica una fuente de energía activa. Una luz que significa que algo, dentro de esa cápsula sellada a más de 1600 metros bajo la superficie del lago más profundo del planeta, está funcionando. Nishuta llama a la base de superficie. La base da una orden que ninguno de los 3 miembros del equipo esperaba. No se aproximen. Inicien el ascenso de inmediato. Muller protesta. Tanaka protesta. Nishuta, que es militar de formación y entiende que ciertas órdenes no se discuten, inicia el ascenso. Lo que ocurre a continuación está documentado en el informe técnico del batiscafo, que fue clasificado 48 horas después del incidente, pero del que circulan copias parciales en varios foros de investigación independiente. A 800 metros de profundidad, con el ascenso en curso y los sistemas funcionando con normalidad, el batiscafo acelera, solo, sin intervención del piloto. Los controles no responden. El batiscafo sube a una velocidad 3 veces superior a la permitida por los protocolos de seguridad. En 12 minutos, en lugar de los 90 que habría requerido un ascenso seguro, los 3 hombres son expulsados a la superficie. Ninguno sufre lesiones físicas graves, pero Kurt Müller, el oceanólogo alemán, sale del batiscafo gritando en su idioma. Las palabras son audibles en la grabación del dispositivo de comunicación que llevaba Nishuta. Las palabras son «Sie wollen uns nicht dort haben. Sie wollen uns nicht dort haben». No quieren que estemos ahí. No quieren que estemos ahí. Müller es trasladado a una clínica psiquiátrica en Irkutsk. 2 días después muere al caer desde la ventana del 3er piso. La nota que deja escrita contiene 3 palabras en alemán. Habe die Tore gesehen. He visto las puertas. La expedición se clausura. El mecenas Igor Rybakov declina cualquier comentario. Nishuta da una única declaración pública. No volveré allí por ninguna cantidad de dinero. Tanaka regresa a Japón y no responde ninguna pregunta posterior. Las puertas. Esa palabra conecta todo. No la entrada de Cousteau en la Antártida. No el espejo del título de su último documental, no las estructuras que los batiscafos rusos catalogaron en 1985 en el mismo lago. Las puertas, en plural, porque si hay un punto en el que todos los testimonios dispersos, todos los documentos fragmentarios, todas las muertes inexplicables y todos los silencios forzados convergen, es en la posibilidad de que existan 2 accesos al mismo lugar. Uno en el litoral antártico occidental a 42 metros de profundidad, bajo lo que Cousteau llamó el portaaviones blanco. Otro en el fondo del lago Baikal, a 1642 metros, junto a una cápsula que emite luz azul y que puede acelerar un batiscafo a voluntad propia. 2 puertas, un destino común, desconocido. El grupo chino de investigación satelital que en 2022 publicó un análisis de anomalías magnéticas sobre el Baikal antes de que la censura retirara los datos específicos y dejara solo una constatación vaga. Identificó una zona de 5 kilómetros de diámetro donde el campo magnético se comporta de manera que ningún modelo geofísico convencional explica. Fluctuaciones, impulsos. Distorsiones que se repiten con una periodicidad que el artículo original, según quienes lo leyeron antes de la censura, describía como incompatible con cualquier fenómeno natural conocido pero consistente con generación electromagnética de origen artificial. El autor principal, el profesor Li Weiwei, renunció a su cargo 6 meses después de la publicación censurada. Emigró a Canadá, respondió a los periodistas que lo buscaron con una sola frase: «Hay investigaciones que es mejor no continuar». Hoy es 2026. Han pasado 29 años desde que Jacques-Yves Cousteau murió en París susurrando que tenía razón. Faltan 3 años para que los archivos del KGB sean parcialmente desclasificados.
En 2029, faltan 22 años para que los archivos de la inteligencia francesa abran sus puertas. En 2048, el único testigo superviviente de la expedición antártica de 1972, Claude Richard, 94 años, Tolón, sigue sin hablar. El Baikal está cerrado a expediciones de profundidad. Razones oficiales: protección medioambiental del ecosistema lacustre más singular del planeta. Razones no oficiales: cualquier intento de descender más allá de 1000 metros es bloqueado por las autoridades rusas antes de llegar al agua. La zona antártica en las coordenadas 71 grados sur, 88 grados oeste, permanece marcada en rojo en todas las cartas náuticas civiles. La Marina de los Estados Unidos patrulla el perímetro. Los barcos que se acercan reciben una advertencia que no admite interpretaciones alternativas. Abandone la zona de inmediato y sin embargo, los satélites siguen pasando sobre el Baikal y registrando sombras en el fondo que tienen ángulos demasiado rectos para hacer formaciones geológicas. Y sin embargo, los pescadores siberianos siguen viendo, en las noches de invierno, cuando el hielo cubre el lago como un espejo opaco, destellos de luz azul que suben desde una profundidad que no deberían poder iluminar. Y sin embargo, los tripulantes de los rompehielos que navegan por el litoral antártico occidental dicen en privado los que hablan que en determinadas noches se escuchan sonidos bajo el casco del barco que no pertenecen a ninguna categoría de sonido oceánico conocida. Cousteau tenía razón. Eso es lo que dijo, sin explicar en qué consistía esa razón, sin nombrar lo que había visto, sin describir lo que hay al otro lado de esas puertas que alguien o algo lleva décadas custodiando con una eficacia que hace que los mejores servicios de inteligencia del mundo parezcan amateurs. Quizás la pregunta no es qué hay al otro lado. Quizás la pregunta correcta es por qué, a pesar de toda la tecnología disponible, a pesar de los satélites y los batiscafos y los drones submarinos y los sistemas de escucha más sofisticados que la historia ha producido, nadie ha logrado abrir esas puertas. O quizás sí alguien lo ha logrado, y el silencio que vino después fue definitivo. En una residencia de ancianos en Tolón, un hombre de 94 años mira por la ventana de su habitación. El mar Mediterráneo está a 4 kilómetros. Claude Richard lo mira sin verlo. Lleva 54 años mirando ese mar sin verlo realmente, porque lo que ve cuando mira el agua es otra cosa. Lo que ve está a 40 metros de profundidad en aguas de menos de 2 grados, en una oscuridad que los focos del calipso iluminaron una sola vez, brevemente, antes de que Cousteau ordenara apagar las luces y subir. Nadie sabe lo que Richard sabe. Richard no lo dirá. Pero hay algo en la manera en que ese anciano responde a la pregunta sobre el Baikal, un lago que está a 6.000 kilómetros de la Antártida, con el que aparentemente no tiene ninguna conexión personal, que resulta más revelador que cualquier respuesta directa. Porque no dice no sé de qué me habla, no dice no estuve allí, no dice eso no tiene que ver conmigo, dice ¿quiere morir joven? Y esa pregunta, formulada por un hombre de 94 años que ha sobrevivido a todos los demás testigos, que ha guardado silencio durante más de medio siglo, que conoce el precio de hablar porque ha visto pagarlo a otros, esa pregunta es la respuesta más completa que nadie ha dado nunca sobre todo esto. La verdad existe. Está ahí abajo, en la oscuridad fría de dos lugares que no deberían tener nada en común y que sin embargo comparten algo que los mapas no pueden mostrar, que los satélites no pueden fotografiar, que los archivos clasificados describen con palabras que alguien decidió que la humanidad no estaba preparada para leer. Cousteau lo vio 2 veces. Y la segunda vez, cuando lo reconoció, cuando entendió que ambos lugares eran el mismo lugar visto desde 2 ángulos distintos, tuvo el tiempo justo de volver a París, de terminar un documental que no explicaba nada pero lo sugería todo, y de morir susurrando 3 palabras que su esposa nunca ha podido olvidar. El Baikal tenía razón. Las puertas siguen ahí, esperando que alguien algún día encuentre la manera de abrirlas sin pagar el precio que pagaron todos los que lo intentaron antes. O quizás esperando simplemente que dejemos de buscarlas. Quizás esa es la única advertencia que llevan décadas enviando. Y quizás, a diferencia de Cousteau, deberíamos escucharla. Moscú,
febrero de 1985. Hay edificios en Moscú que no aparecen en ningún mapa, no porque sean invisibles, sino porque alguien, en algún momento, tomó la decisión administrativa de que su existencia no requería documentación pública. El edificio de la calle Varshavskoye, número sin asignar, era uno de ellos. 4 plantas de hormigón gris, ventanas selladas con cristal opaco, una placa en la entrada que decía simplemente Instituto de Investigación Geofísica Aplicada. Nadie en el barrio sabía exactamente qué se investigaba adentro. Los vecinos que llevaban décadas viviendo a 200 metros de distancia habían aprendido, con esa sabiduría silenciosa que caracteriza a quienes crecen cerca del poder soviético, a no hacer preguntas sobre edificios sin número. En el interior de ese edificio, en la tarde del 17 de febrero de 1985, un hombre llamado Coronel Dmitry Alexandrovich Volkov leía un informe que llevaba en la portada un sello rojo con una sola palabra: Soversheno Sekretno. Completamente secreto. Volkov tenía 51 años. Había pasado 20 de ellos trabajando para el departamento que en los archivos internos del KGB se conocía como Sección Omega, el equipo especializado en anomalías geofísicas inexplicables. Fenómenos que no encajaban en ninguna categoría científica reconocida, casos que llegaban a su mesa desde todas las regiones de la Unión Soviética y que tenían en común una característica: ningún científico convencional sabía qué hacer con ellos. El informe que leía esa tarde venía de Siberia, del lago Baikal. 3 semanas antes, el 2 de febrero de 1985, un equipo de buceo militar había realizado una inmersión de exploración en la zona central del lago, a una profundidad de 1.580 metros. La misión era rutinaria, al menos en apariencia: verificar la integridad de cables de comunicación submarinos que el ejército soviético había instalado en el fondo del lago durante los años 70, como parte de un sistema de comunicación de emergencia para el caso de conflicto nuclear. El equipo era de 4 hombres, todos militares, todos con más de 10 años de experiencia en buceo de profundidad. El comandante del equipo era el teniente Sergei Barinov, 38 años, condecorado 2 veces. Descendieron siguiendo el protocolo estándar. Encontraron los cables en perfecto estado y encontraron otras cosas. El informe que Volkov leía esa tarde describía, con la precisión clínica del lenguaje militar soviético, lo siguiente: a 1.580 metros de profundidad, en una zona del fondo donde los registros previos mostraban únicamente sedimento uniforme, el equipo había localizado una serie de estructuras no naturales, rectangulares, construidas con un material que los buzos describían como metálico pero distinto a cualquier aleación conocida, con una superficie que absorbía la luz de los focos en lugar de reflejarla. Las dimensiones aproximadas: la estructura mayor medía unos 50 metros de longitud por 12 de anchura. Había 3 estructuras menores dispuestas en torno a ella, formando un ángulo que el teniente Barinov, en su declaración posterior, describió como demasiado preciso para ser accidental. Fotografiaron todo lo que pudieron, y entonces ocurrió algo que el informe describía con una neutralidad que, a quien lo lea con atención, resulta más perturbadora que cualquier dramatismo. El buceador número 3, cabo Anatoly Petrenko, se separó del grupo aproximadamente 3 metros en dirección a la estructura mayor. En ese momento perdió la conciencia sin previo aviso y sin causa aparente. Fue recuperado de inmediato por el buceador número 2. El ascenso se realizó sin más incidentes. El cabo Petrenko recuperó la conciencia a 400 metros de profundidad durante el ascenso. Al ser interrogado posteriormente, declaró no recordar nada desde el momento en que se separó del grupo. Nada. 3 metros, 1,5 pasos, y una pérdida total de conciencia que duró exactamente el tiempo que tardaron sus compañeros en alejarlo de la estructura. Volkov leyó el informe 2 veces. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta que llevaba el mismo sello rojo. Dentro había otro informe, más antiguo, fechado en octubre de 1972. Un informe de inteligencia naval sobre el movimiento de un buque de investigación francés en aguas antárticas. Un buque llamado Calypso.
Y en la última página, una nota manuscrita añadida posteriormente, con una caligrafía que Volkov reconoció de inmediato porque era la suya propia, escrita 7 años atrás, cuando él era todavía teniente coronel y acababa de leer por primera vez el expediente sobre Jacques Cousteau. La nota decía: mismo origen, verificar conexión. Ahora, en febrero de 1985, 13 años después de haber escrito esa nota, Volkov tenía suficiente material para responder su propia pregunta. La conexión existía. Lo que la sección Omega construyó durante los 3 años siguientes fue, según los fragmentos del expediente que han circulado en foros de investigación independiente desde 2016, uno de los estudios más exhaustivos que cualquier servicio de inteligencia haya realizado sobre un fenómeno de esta naturaleza. Volkov reunió a un equipo de 12 personas. Geofísicos, lingüistas, historiadores militares, especialistas en tecnología submarina. Les dio acceso a todos los archivos disponibles. Les prohibió hablar entre sí fuera de las instalaciones. Les asignó nombres en clave. El proyecto se llamó Operación Cércalo, espejo. El mismo nombre traducido al ruso que Cousteau elegiría 12 años después para su último documental. Esa coincidencia, si es que lo es, no ha pasado desapercibida para los investigadores que han logrado reconstruir la historia de ambos proyectos en paralelo. Hay quienes sugieren que Cousteau tuvo acceso, de alguna manera que todavía no se ha podido documentar, a información sobre la Operación Cércalo soviética. Quienes sugieren lo contrario, que los soviéticos, que tenían a Cousteau bajo vigilancia constante desde los años 70, le filtraron deliberadamente parte de sus conclusiones para ver qué hacía con ellas, y quienes, más sobriamente, señalan que quizás el nombre no es una coincidencia, sino simplemente la respuesta obvia que da cualquier mente analítica cuando contempla la misma pregunta: ¿qué hay al otro lado del espejo? Lo que la Operación Cércalo concluyó, según los fragmentos disponibles, puede resumirse en 3 puntos. Primero, las estructuras del fondo del Baikal y las estructuras del litoral antártico occidental comparten características físicas que no pueden ser explicadas por fenómenos geológicos naturales ni por ninguna tecnología humana conocida en ningún periodo histórico documentado. Segundo, ambas ubicaciones presentan anomalías electromagnéticas que interfieren con los sistemas de navegación y comunicación convencionales en un radio que varía entre 500 metros y varios kilómetros, dependiendo de las condiciones. Tercero, cualquier objeto o ser vivo que entre en contacto físico directo con las estructuras experimenta efectos que el informe describía, con notable incomodidad terminológica, como alteración del estado de conciencia de naturaleza y duración indeterminadas. El cuarto punto, el más importante, el que Volkov añadió de su puño y letra en la última página del informe final de la Operación Cércalo, en octubre de 1987, no era una conclusión científica, era una recomendación operativa. Decía: cerrar el acceso, mantener la vigilancia, no intentar establecer contacto de ninguna naturaleza hasta disponer de un marco teórico que permita comprender la naturaleza de lo que se custodia. El coste de actuar sin ese marco es incalculable. Volkov firmó ese informe, lo entregó a sus superiores y luego hizo algo que no estaba en ningún protocolo. Conservó una copia personal. Esa copia apareció en 2016 en una subasta de documentos históricos en Praga. Fue adquirida por un comprador anónimo por una cantidad que las fuentes presentes en la subasta describieron como sustancialmente superior al valor de mercado de cualquier documento comparable. El comprador se llevó el documento en un maletín y no ha sido identificado desde entonces. Ginebra, marzo de 1991. La Unión Soviética llevaba semanas desmoronándose de maneras que nadie había previsto con exactitud, aunque todos hubieran intuido durante años que el proceso era inevitable. En ese contexto de colapso institucional, algunos archivos que deberían haber permanecido sellados empezaron a moverse. Documentos que cambiaron de manos. Información que encontró compradores en lugares inesperados. Un hombre llamado Andrei Kozlov
Llegó a Ginebra el 4 de marzo de 1991 con 2 maletas y un sobre Manila sellado. Kozlov había trabajado durante 8 años como analista en la sección Nomega, bajo las órdenes del coronel Volkov. Sabía lo que contenía la operación Cercalo y había decidido, en el caos de aquel invierno soviético, que ese conocimiento podía tener valor en el mercado occidental. Se reunió con 3 personas durante su semana en Ginebra. Una de ellas trabajaba para la inteligencia francesa. Otra para una fundación privada de investigación oceanográfica con sede en Mónaco. La tercera era un intermediario cuya identidad nunca ha sido establecida con certeza. Lo que Kozlov llevaba en el sobre Manila eran fotografías. Las fotografías que el equipo del teniente Barinov había tomado en el fondo del Baikal en febrero de 1985. ¿Qué mostraban exactamente esas fotografías? No lo sabemos con certeza. Kozlov murió en un accidente de tráfico en los alrededores de Ginebra el 12 de marzo de 1991, 4 días después de su última reunión. El sobre Manila no apareció entre sus pertenencias. La persona que trabajaba para la inteligencia francesa negó en su momento cualquier reunión con Kozlov. La Fundación Oceanográfica de Mónaco cerró sus operaciones en 1993 sin explicación pública. Pero hay un detalle que los investigadores han señalado repetidamente. La Fundación Oceanográfica de Mónaco tenía como asesor científico honorario, desde 1989, a un explorador francés de 79 años que en esa época preparaba lo que sería su última gran expedición. Su nombre era Jacques-Yves Cousteau, Lago Baikal, marzo de 1997. Cousteau llegó a Siberia sabiendo lo que buscaba. No llegó como explorador que descubre algo inesperado. Llegó como investigador que va a confirmar una hipótesis que lleva 25 años construyendo. Las fotografías de Barinov, si es que llegaron a sus manos a través de la cadena que comenzó con Kozlov en Ginebra, le habrían dado las coordenadas exactas, la profundidad, las dimensiones aproximadas, la naturaleza del material. Lo que no podían darle las fotografías era la experiencia directa. Y Cousteau, a sus 86 años, con un cuerpo que sus médicos describían como extraordinariamente resistente, pero que era innegablemente el cuerpo de un hombre de 86 años, eligió descender igualmente, porque había algo que necesitaba comprobar por sí mismo. La conexión entre el portaaviones blanco de la Antártida y las estructuras del Baikal no era solo geográfica ni solo física. Había un tercer elemento que unía ambos lugares y que Cousteau había estado rastreando durante 2 décadas, a través de fuentes que iban desde archivos históricos alemanes de la Segunda Guerra Mundial hasta testimonios de submarinistas soviéticos que llegaban a él de maneras que nunca explicó completamente. Un tercer elemento que tenía que ver con el tiempo, no con el tiempo atmosférico, con el tiempo como dimensión. Los informes que Cousteau había recopilado, fragmentos de la operación Cercalo, testimonios de buzos, datos geofísicos de fuentes académicas y de fuentes que nunca aparecerían en ninguna publicación académica, apuntaban todos hacia la misma anomalía. En las inmediaciones de ambas estructuras, los instrumentos de medición temporal mostraban desviaciones. Pequeñas, estadísticamente marginales si se analizaban de forma aislada, pero sistemáticas, repetibles, imposibles de atribuir a errores de calibración. Los relojes de los buzos de Barinov marcaron tiempos distintos entre sí cuando ascendieron, diferencias de entre 4 y 9 minutos entre relojes que habían sido sincronizados antes del descenso. El batiscafo que en 2020 subiría a Müller y a Nishuta tardó 12 minutos en completar un ascenso que debería haber tomado 90. Físicamente imposible a la velocidad registrada por sus propios instrumentos, a menos que los instrumentos estuvieran midiendo algo diferente a lo que habitualmente miden. Cousteau sabía todo esto cuando bajó al Baikal en marzo de 1997 y cuando ascendió, 20 minutos de fotografía frenética después, con las manos temblando y la cara blanca como el papel, dijo a Pierre Marrange 4 palabras que Marrange tardó 6 años en repetir. Ya lo había visto antes, en la Antártida, 25 años atrás, pero entonces estaba cerrado. Ahora estaba abierto. Esa diferencia, cerrado entonces, abierto ahora,
es quizás la pieza más perturbadora de todo este rompecabezas. ¿Qué significa que una estructura submarina de naturaleza desconocida, a miles de kilómetros de distancia en otro continente, esté cerrada en un momento y abierta en otro? ¿Cerrada a qué? ¿Abierta por quién? ¿Con qué propósito? Los investigadores que han dedicado años a analizar los fragmentos disponibles ofrecen varias interpretaciones. Ninguna es verificable. Todas son coherentes con los datos existentes, lo cual es en sí mismo una constatación inquietante. Una interpretación sugiere que cerrado y abierto hacen referencia a un estado de actividad, que las estructuras no son estáticas sino dinámicas, que en determinados periodos emiten la luz azul que testigos en lugares tan distintos como el Baikal y la Antártida han descrito de manera independiente y coincidente, y que en otros periodos permanecen inactivas, oscuras, quizás incluso imperceptibles para los instrumentos convencionales. Otra interpretación, más especulativa pero apoyada en los datos electromagnéticos del estudio chino de 2022, sugiere que abierto se refiere literalmente a un estado de tránsito. Que las estructuras funcionan como lo que el ingeniero alemán Müller llamó en su nota final puertas. Y que en marzo de 1997, cuando Cousteau bajó al Baikal, esas puertas estaban en un estado que él había visto antes, en la Antártida, pero invertido. Cerradas desde fuera en la Antártida, abiertas desde dentro en el Baikal. Cousteau murió sin dar una respuesta pública, pero dejó algo que nadie ha sabido leer todavía de manera completa. En los últimos días de mayo de 1997, 3 semanas antes de su muerte, Cousteau recibió en su casa de París a un notario. La visita duró 2 horas. El notario, un hombre llamado Bertrand Lachaise, que murió en 2009 sin haber hablado nunca públicamente sobre esa tarde, redactó un documento que fue depositado en una cámara de seguridad de un banco del 16º distrito parisino. El documento tiene instrucciones de apertura específicas. No puede ser abierto antes del año 2048, el mismo año en que se desclasifican los archivos de la inteligencia francesa. Esa coincidencia, si es que lo es, tampoco ha pasado desapercibida. Cousteau eligió esa fecha. La eligió sabiendo cuándo se abrirían los archivos, lo que significa que el contenido de ese documento está de alguna manera relacionado con lo que esos archivos contienen, que el explorador que pasó su vida mostrándole al mundo las maravillas del océano dedicó sus últimas semanas a sincronizar su testimonio final con el momento en que la verdad oficial sobre sus descubrimientos estuviera disponible para ser cotejada. 2048, 22 años. El lago Baikal sigue ahí. Las estructuras siguen ahí. La cápsula que emitía luz azul en enero de 2020 sigue ahí, a 1.640 metros de profundidad, en una zona que las autoridades rusas mantienen cerrada a cualquier expedición civil sin ofrecer una explicación que resista más de 10 minutos de análisis. Y en algún lugar del fondo del mar Antártico, a 42 metros de profundidad, bajo lo que Cousteau llamó el portaaviones blanco, la palabra Eingang sigue grabada en el metal de algo que ningún ser humano construyó con la tecnología disponible en ningún periodo histórico documentado. Las puertas siguen ahí, esperando, con una paciencia que sugiere que para quien las construyó o para quien las custodia, 22 años no es un plazo especialmente largo. El último secreto de Cousteau, investigación histórica. 4 partes. Parte 4. Lo que el silencio no puede enterrar Tokio. Noviembre de 2023. Hiroshi Tanaka tiene 63 años y vive en un apartamento pequeño en el barrio de Nerima, en el noroeste de Tokio. El apartamento está en el 4º piso de un edificio ordinario, rodeado de otros edificios ordinarios, en una ciudad que ha perfeccionado el arte de esconder lo extraordinario dentro de lo cotidiano. Las ventanas dan a un parque donde los niños juegan por las tardes. Tanaka pasa mucho tiempo mirando ese parque. Sus vecinos lo describen como un hombre tranquilo, educado, que saluda al bajar al buzón y que nunca recibe visitas. Nadie en el edificio sabe que ese hombre estuvo a 1.630 metros bajo la superficie del lago más profundo del planeta. Nadie sabe lo que vio allí.
Nadie sabe por qué. Desde enero de 2020, Hiroshi Tanaka no ha pisado ningún aeropuerto, no ha aceptado ningún contrato de investigación, no ha publicado ningún artículo científico y ha respondido exactamente igual a todas las preguntas que periodistas, investigadores y antiguos colegas le han formulado sobre la expedición al Baikal. Sin comentarios. 3 palabras. En japonés, en inglés, en ruso. Siempre las mismas. Siempre con el mismo tono. No hostil, no evasivo, sino simplemente definitivo. Como quien ha tomado una decisión que no requiere explicación adicional porque la decisión en sí misma es ya una explicación suficiente. Pero en noviembre de 2023 algo cambia. Una investigadora llamada Yuki Mori, 34 años, periodista científica del diario Asahi Shimbun, consigue lo que nadie había conseguido antes: que Tanaka abra la puerta de su apartamento y la invite a pasar. No para una entrevista. Tanaka lo deja claro desde el primer momento. Para tomar té, para hablar de ciencia en general. De biología marina, que es el campo en el que Tanaka trabajó durante 30 años antes de que todo cambiara. Mori acepta las condiciones. Se sienta. Toma el té. Habla de corrientes oceánicas y de organismos bioluminiscentes y de los últimos avances en tecnología de exploración submarina. Y entonces, con una naturalidad que Mori describirá después como la naturalidad de quien ha estado ensayando ese momento durante mucho tiempo, Tanaka dice algo que no encaja en la conversación que están teniendo. Lo dice mirando el parque por la ventana, sin volverse hacia su interlocutora, como si las palabras fueran dirigidas al aire exterior y no a la persona sentada en su sala. Lo que vimos no tenía bioluminiscencia. Lo sé porque llevo 30 años estudiando bioluminiscencia. La luz era artificial, constante, sin variación de intensidad, sin patrón de pulso, una fuente de energía sostenida. Silencio. Y la cápsula no estaba sola. Esa frase, la cápsula no estaba sola, es nueva. No aparece ningún testimonio previo sobre la expedición de enero de 2020. Nishuta, el piloto ruso, nunca la mencionó. Los informes técnicos que circulan en copias no oficiales no la incluyen, o fue omitida deliberadamente, o los demás miembros del equipo no llegaron a verlo, o Tanaka, desde su posición específica dentro del batiscafo, tuvo un ángulo de visión que los otros no tuvieron. Mori no dice nada, espera. Tanaka continúa mirando el parque. Había 3 dispuestas en triángulo. La que tenía luz era la central. Las otras 2 estaban oscuras, pero eran idénticas en forma y dimensiones. Y alrededor de las 3 había algo en el sedimento, marcas regulares. Como si el suelo hubiera sido trabajado, no por el agua ni por corrientes. Trabajado. Otra pausa. Müller lo vio todo. Por eso perdió la razón, no porque hubiera visto algo inexplicable, sino porque en el momento en que lo vio, entendió exactamente qué significaba. Y eso fue demasiado para procesarlo. Mori, con una cautela de alguien que sabe que la conversación puede terminar en cualquier momento, formula la única pregunta posible. ¿Qué significaba? Tanaka se gira por primera vez desde que empezó a hablar. La mira. Sus ojos tienen esa calidad que Mori no sabrá describir con precisión hasta semanas después, cuando escriba sus notas sobre esa tarde. La calidad de los ojos de alguien que ha visto algo que ya no puede desver. Que no somos los primeros en haber estado ahí abajo, dice Tanaka, y que quien estuvo antes que nosotros todavía está. Para comprender el peso de esa afirmación es necesario volver una última vez al principio, al hilo que conecta todos los puntos dispersos de esta historia, porque hay una secuencia lógica que los testimonios individuales tomados por separado no permiten ver con claridad, pero que emerge con una coherencia perturbadora cuando se los coloca en orden cronológico y se los lee como lo que quizás son. Capítulos de una historia única que comenzó mucho antes de que Cousteau naciera y que continuará mucho después de que los archivos clasificados sean finalmente abiertos. 1938. Los alemanes llegan a la Antártida y encuentran el oasis de Nueva Suabia. Encuentran cuevas de profundidad desconocida con temperaturas anómalas. Envían el informe a Berlín y no regresan con fuerzas suficientes para explorar lo que han encontrado, porque la guerra los consume antes de que puedan hacerlo. 1945. Alemania colapsa.
Pero ciertos documentos, ciertas personas, cierto conocimiento acumulado durante los años de guerra no desaparece con el colapso. Se dispersa, se filtra, llega a manos de quienes tienen los recursos para actuar sobre él. 1958. Una expedición naval estadounidense en aguas antárticas registra, en un informe que permanece clasificado durante décadas, una anomalía magnética en el sector occidental del continente. Las coordenadas coinciden con lo que los alemanes habían cartografiado 20 años antes. El informe recomienda investigación adicional. La investigación adicional no se documenta en ningún archivo accesible. 1972. El Calypso llega a esas mismas coordenadas. Cousteau desciende, ve el portaaviones blanco, ve la inscripción Eingang, sube, entrega los rollos de película a la inteligencia francesa, regresa a París y no habla del tema durante 25 años. 1985. El equipo soviético del teniente Barinov encuentra las estructuras en el fondo del Baikal. El cabo Petrenko pierde la conciencia al acercarse a 3 metros de la estructura mayor. La sección Omega del KGB lanza la operación Cércalo. El coronel Volkov concluye que ambos puntos están conectados y recomienda el cierre del acceso. 1991. Kozlov llega a Ginebra con las fotografías de Barinov. Muere 4 días después. Las fotografías desaparecen. La Fundación Oceanográfica de Mónaco, de la que Cousteau es asesor honorario, cierra 2 años después sin explicación. 1997. Cousteau baja al Baikal. Ve lo que los soviéticos fotografiaron 12 años antes, pero algo ha cambiado desde entonces. Algo que en la Antártida estaba cerrado ahora está abierto en el Baikal. Muere 3 meses después. Sus últimas palabras son una confirmación. 2003. Marange confiesa antes de morir. La noticia no llega a ningún lugar relevante. 2019. Ocean Infinity encuentra algo frente al litoral antártico occidental y es expulsada de la zona por la Marina de los Estados Unidos. 2020. El equipo de Nichuta, Müller y Tanaka desciende al Baikal y ve no una sino 3 cápsulas. Más marcas en el sedimento. Müller muere. La expedición se cierra. Tanaka guarda silencio durante 3 años. 2023. Tanaka rompe ese silencio parcialmente con una periodista japonesa. Dice que no somos los primeros en haber estado ahí abajo y que quien estuvo antes todavía está. La pregunta que ningún investigador ha podido responder con los datos disponibles. La pregunta que permanece abierta como una herida en el centro de todo este relato. No es quién construyó las estructuras, ni cuándo, ni con qué propósito. Esas preguntas son importantes pero secundarias. La pregunta central es otra. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de décadas de silencio impuesto y efectivo, de testigos que morían o callaban, de archivos que desaparecían y expediciones que eran bloqueadas, de un sistema de ocultamiento que funcionaba con una eficiencia que cualquier servicio de inteligencia envidiaría? ¿Por qué en los últimos años los fragmentos empiezan a acumularse de manera visible? ¿Por qué Tanaka habla, aunque sea parcialmente? ¿Por qué el estudio chino se publicó, aunque censurado? ¿Por qué el foro donde el Mitzman Voronov escribió su testimonio tardó 6 horas en ser eliminado en lugar de minutos? ¿Por qué los satélites de acceso público muestran en sus imágenes del Baikal sombras en el fondo que tienen ángulos demasiado rectos para ser formaciones naturales? Hay una interpretación pesimista de esa acumulación de fragmentos, que el sistema de ocultamiento está fallando, que las instituciones que durante décadas mantuvieron el secreto están demasiado fragmentadas, demasiado debilitadas por sus propias crisis internas, como para seguir ejerciendo el control que ejercían en los años de la Guerra Fría, cuando un coronel del KGB podía firmar una recomendación de cierre y esa recomendación se ejecutaba sin discusión. Hay una interpretación más perturbadora, que los fragmentos están siendo liberados deliberadamente, que alguien o algo ha decidido que el momento de una revelación gradual ha llegado, que la acumulación de testimonios y datos e imágenes satelitales no es el resultado del fallo del sistema de ocultamiento, sino su último acto consciente, una preparación. ¿Para qué? No está claro. Pero la pregunta de Cousteau, ¿estamos preparados para conocer esta verdad?
adquiere en ese contexto un peso diferente. Ya no suena como la pregunta retórica de un explorador filosófico al final de su vida. Suena como la pregunta práctica de alguien que sabía que la verdad llegaría eventualmente y se preguntaba si la humanidad estaría en condiciones de recibirla sin romperse. Tolón, septiembre de 2025. Claude Richard tiene 93 años. Desde la residencia donde vive, los días claros se puede ver el mar. No el Mediterráneo abierto, sino la rada de Tolón, con sus barcos militares anclados y sus remolcadores que van y vienen con esa rutina que hace que incluso el mar parezca burocrático. Richard no mira mucho ese mar. Sus cuidadores dicen que prefiere la televisión, los programas de naturaleza, los documentales sobre animales, nunca los documentales sobre el océano. En septiembre de 2025, un investigador independiente llamado Marco Ferretti, italiano, 48 años, experiodista de investigación reconvertido en lo que él mismo describe como archivista de lo que los archivos no quieren guardar, consigue sentarse con Richard durante 1 hora y 20 minutos. No grabó la conversación porque Richard lo exigió como condición para recibirlo. Ferretti tomó notas a mano que publicó posteriormente en una plataforma independiente de investigación documental. Lo que Richard dijo en esa 1 hora y 20 minutos, según las notas de Ferretti, puede dividirse en 3 partes. La primera fue una negativa. Richard negó haber visto nada anómalo durante la expedición antártica de 1972. Negó que el Calypso hubiera descendido ningún equipo de buceo en las coordenadas que Ferretti mencionó. Negó conocer el término portaaviones blanco. Lo dijo con la fluidez de quien ha repetido esas negaciones muchas veces, durante muchos años, a muchos interlocutores diferentes. La segunda parte fue un silencio. Richard dejó de hablar durante aproximadamente 4 minutos. Ferretti, que tenía instrucciones propias de no presionar, esperó. Fuera, en el pasillo de la residencia, se escuchaba el carrito de la merienda. La tercera parte fue lo que Ferretti describió en sus notas como lo único que importa de toda la conversación. Richard miró sus propias manos, manos de marinero, grandes con las venas prominentes de la vejez. Las miró durante unos segundos y luego dijo, sin levantar la vista, con una voz que Ferretti describió como la voz de alguien que está hablando principalmente consigo mismo. Jacques siempre decía que el océano guarda todo. Todo lo que le confías lo guarda. No lo devuelve, pero lo guarda. Yo pensé durante muchos años que eso era una metáfora. Ya no lo pienso. Pausa. Lo que hay ahí abajo lleva guardándolo más tiempo del que somos capaces de imaginar. Y cuando algo lleva tanto tiempo guardado, ya no es exactamente un secreto. Es algo diferente. Es una espera. Richard levantó la vista hacia Ferretti por primera vez desde el inicio de esa tercera parte de la conversación. ¿Sabe cuánto tiempo puede esperar el océano? Ferretti no respondió. Todo el tiempo que haga falta, dijo Richard. Eso es lo que Jacques entendió al final. No lo que había visto, sino cuánto tiempo llevaba esperando a que alguien lo viera. Ferretti cerró su cuaderno. Richard se reclinó en el sillón. La conversación había terminado, lo sabían los dos. Ferretti se levantó, agradeció la visita, se dirigió hacia la puerta. Cuando tenía la mano en el pomo, Richard dijo una última cosa. El año que viene abren los archivos rusos. En 2029 los archivos del KGB. Léalos con cuidado, pero lea sobre todo lo que no esté en ellos. Los espacios en blanco son más honestos que las palabras. 2026. Hoy. Hay una fotografía que circula en foros de investigación independiente desde 2016. Su origen es incierto. Algunos dicen que proviene de los archivos de la subasta de Praga, donde apareció la copia del informe de Volkov. Otros dicen que llegó de manera anónima a 3 investigadores diferentes en 3 países distintos el mismo día, lo cual en sí mismo es una anomalía difícil de explicar por coincidencia. La fotografía está en blanco y negro. La calidad es la de las cámaras submarinas de los años 80, granulada, con el contraste exagerado que produce la luz artificial en el agua. Muestra un fondo de sedimento.
y en ese fondo, parcialmente iluminada por lo que parece ser un foco externo, se ve una superficie metálica con una curvatura que sugiere un objeto de grandes dimensiones. En la esquina inferior derecha de esa superficie hay algo que podría ser texto, podría ser una inscripción. Los investigadores que han analizado la fotografía con herramientas de mejora de imagen digital coinciden en que hay caracteres. No todos coinciden en qué caracteres son. Algunos ven letras del alfabeto latino, otros ven caracteres que no pertenecen a ningún alfabeto conocido. Hay quien sostiene que la imagen está demasiado degradada para sacar conclusiones, pero hay un detalle en el que todos coinciden, independientemente de sus conclusiones sobre el texto. El metal de la superficie no presenta señales de corrosión. En un ambiente donde la presión, la temperatura y la química del agua habrían corroído cualquier aleación humana conocida en un periodo de décadas, esa superficie metálica está intacta, perfecta, como si hubiera sido fabricada ayer, o como si hubiera sido fabricada con un material que el tiempo simplemente no afecta, de la misma manera que afecta a todo lo demás. Cousteau pasó su vida entera estudiando el océano. Lo amó con la devoción que otros reservan para las personas. Lo filmó, lo describió, lo defendió cuando empezó a deteriorarse por la acción humana. Habló de él como de un ser vivo que tenía sus propios ritmos, sus propios secretos, su propia memoria. En sus últimos años, después del Baikal y antes de la muerte, escribió en un cuaderno personal, un cuaderno que su esposa Francine conserva y del que ha citado públicamente solo 3 fragmentos. Una frase que quizás resume mejor que ningún testimonio, ningún informe clasificado, ninguna fotografía submarina, lo que ese hombre comprendió en el fondo de un lago siberiano a 1640 metros de profundidad. La frase dice: he pasado 50 años estudiando el océano convencido de que éramos nosotros quienes lo explorábamos. Ahora sé que era al revés. Eso escribió Cousteau, que era al revés, que no eran los humanos quienes exploraban el océano, que era el océano, o lo que el océano contiene, lo que custodia en sus profundidades con esa paciencia de quien no necesita apresurarse porque el tiempo trabaja a su favor, quien los observaba a ellos, quien esperaba a que se acercaran lo suficiente, quien decidía en determinados momentos y en determinados lugares mostrarse brevemente antes de volver a cerrarse. Abierto en el Baikal en 1997, cerrado en la Antártida en 1972. ¿Qué determina cuándo se abre y cuándo se cierra? ¿Hay un patrón? ¿Una frecuencia? ¿O una lógica que responde a variables que todavía no somos capaces de medir porque no disponemos de los instrumentos conceptuales necesarios para identificarlas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, lo que los testimonios dispersos, los archivos fragmentarios, las muertes inexplicables y los silencios forzados nos permiten afirmar con la cautela que este tipo de conocimiento exige, es que algo existe, que no es geológico, ni biológico, ni producto de ninguna tecnología humana documentada en ningún periodo de la historia, que se encuentra en 2 puntos del planeta que no deberían tener ninguna conexión y que sin embargo la tienen, una conexión tan sólida que un hombre de 86 años cruzó medio mundo para confirmarla y murió 3 meses después susurrando que había tenido razón, que lleva esperando un tiempo que no somos capaces de calcular. Y que según el único testigo superviviente de la primera expedición humana documentada a uno de esos puntos, todavía está ahí. Todavía está. Faltan 3 años para que los archivos del KGB sean parcialmente abiertos. Faltan 22 años para que los archivos de la inteligencia francesa liberen lo que guardan desde 1972. Faltan un número de años indeterminado para que alguien encuentre el modo de bajar al fondo del Baikal más allá de 1000 metros sin ser detenido por las autoridades rusas. O para que Ocean Infinity o cualquier otra empresa con los recursos y la determinación suficientes regrese a las coordenadas antárticas que la Marina de los Estados Unidos tiene marcadas en rojo desde hace 7 años. En algún momento, todo eso ocurrirá, porque los secretos no son eternos. Los archivos se abren, los testigos hablan, aunque sea en el último momento.
Las fotografías aparecen en subastas praguenses. Los investigadores japoneses miran por la ventana y dicen, casi sin querer, que quien estuvo antes que nosotros todavía está. Los ancianos de 93 años en residencias de Tolón describen, en el único momento en que bajan la guardia, una espera que no tiene medida humana. La historia no se cierra, se acumula. Y cuando finalmente se abra, cuando los archivos y los testimonios y las fotografías y los datos electromagnéticos y las anomalías satelitales y todo lo que ha sido ocultado, clasificado, destruido o silenciado durante décadas sea por fin accesible y pueda ser leído en su totalidad, habrá que volver a esta historia, a este hilo. A las últimas palabras de un explorador que pasó 50 años mirando el océano y que en el último tramo de su vida comprendió que el océano llevaba todo ese tiempo mirándolo a él. El Baikal. Tenía razón. Razón en que las puertas existen. Razón en que conectan dos puntos del planeta que ningún mapa convencional relaciona. Razón en que lo que hay al otro lado de esas puertas no es un accidente geológico, ni un artefacto histórico olvidado, ni el producto de ninguna tecnología que la humanidad haya desarrollado en ningún periodo de su historia documentada. Razón en que lleva esperando. Y razón quizás en que la pregunta no es si algún día lo encontraremos. La pregunta es si ya nos ha encontrado a nosotros.